Hace más de un siglo, Bogotá vivió los estragos de la gripe española que mató a más de 1.500 personas en apenas 2 meses. Como consecuencia de ello, la ciudad se transformó y empezó a preocuparse más por asuntos relacionados con la salud pública. ¿Qué aprendió la ciudad de esa primera pandemia y qué puntos en común tiene con la de hoy? Informe especial. Carlos Daguerre es periodista, investigador de ciencia y un apasionado por la historia de la salud en Colombia. La gripa española mató al 1% de la población bogotana. Eso significa 1.000 muertes cada 100.000. Hoy, a día de hoy, el coronavirus lleva una tasa de mortalidad de alrededor de 100 por cada 100.000. Todavía hay una diferencia muy grande entre la letalidad de una pandemia versus la otra. Escucharlo desandar el pasado, comparar con datos precisos el ayer de esa pandemia y el hoy de la nuestra, y reconstruir los relatos de pánico de esa Bogotá de 1918 es un viaje en el tiempo. El Congreso dejó asistir, el tranvía se detuvo, incluso los telégrafos, que eran los que menos paraban para comunicar a Bogotá con el resto del país, tuvieron que suspender sus actividades. Y incluso algunos novelistas decían que los aurigas del tranvía eran inmunes a cualquier peste, pero incluso ellos, algunos novelistas relataban que caían sobre las ancas de sus caballos debido a esta enfermedad. Bogotá tenía en esa época 141.000 habitantes y puso de tajo 1.500 muertos en pocos días. Las cuentas de esa hecatombe de cadáveres aparecen en este texto de la Academia Nacional de Medicina de diciembre de 1918. En el mes de octubre hubo 1.075 defunciones por la gripa y en noviembre 498. Aunque todas las clases sufrieron la enfermedad, fue en la clase obrera y en la proletaria en las que más rápidamente se extendió y más mortalidad ocasionó. Como hoy, los más pobres fueron los más afectados. La enfermedad se generalizó desde el 20 de octubre tan rápidamente que el 25 se calculaba con fundamento que el número de griposos pasaba de 40.000. Unos 50.000 bogotanos vivían entonces sobre estas lomas de los cerros de Monserrate y Guadalupe, en tugurios insalubres y helados, sin letrinas ni asepsia alguna. La investigadora estadounidense Jane Rausch documentó esos tiempos azarosos en esta investigación que recogió Ana González, doctora en virología. Cuando empezó la pandemia, más o menos como el 42% de Bogotá vivía en extrema pobreza. Y se acumulaba, muchas de esas personas pobres vivían en Monserrate. Obviamente no había baños ni letrinas ni siquiera, entonces todos los excrementos humanos y todas las basuras se acumulaban alrededor del barrio. Y decía ella que para los médicos entrar a ese barrio era casi imposible, entonces la gente se moría. La epidemia hizo muy visible la diferencia de clases en la sociedad bogotana. Fue impresionante. Y eso se manifestó en la mortalidad, se concentró la mortalidad en los más pobres, pero además la ciudad se dio cuenta de dónde estaban habitando esos pobres. Es que eran unas condiciones terribles, terribles. O sea, casi nadie iba allá, pues la gente vivía en unos muladares, en unas cuevas. El profesor Juan Carlos Eslava cuenta que fue un tiempo de horror, donde los hospitales como el de la Ortúa, donde hoy queda el San Juan de Dios, no daban abasto. Hace un siglo, desde estos pabellones que hoy recupera el distrito, los médicos ensayaban recetas, formulaban tónicos inservibles y aventuraban hipótesis rotundas sobre la bacteria que enfermaba la capital del país. Hacían lo que podían, todavía no había descubierto la ciencia lo que era un virus. Había carretillas especiales para llevar a los cadáveres al cementerio. Y se habla de una carretilla macabra, ¿no? Porque eran bastantes los muertos y no se sabía cómo manejar tanto cadáver. Mientras tanto, la prensa informaba con igual despliegue las noticias de la epidemia y el fin de la Primera Guerra Mundial. Y había avisos publicitarios como este de Agua Cristal, en el que se leía que casi todos los repartidores del producto estaban enfermos y que no había forma de hacer domicilios. Tan pronto se acabó la pandemia, pues el gobierno primero impuso leyes donde en ciudades donde había más de 15.000 habitantes
El 2% de los impuestos se iba a dedicar a la construcción de hogares con infraestructura sanitaria de alto nivel. Para la clase laboral. Bogotá sobrevivió la embestida del virus y los patronos de los obreros que antes dormitaban en esas ratoneras amontonadas que emergían entre los cerros tutelares de la ciudad entendieron el valor de la higiene. Así se fundó La Perseverancia, el barrio obrero de la ciudad. La visión de Leo Kopp, el dueño de Bavaria, fue clave en las nuevas construcciones que vendrían. La historia la cuenta mejor Dairo Alirio Giraldo, alcalde local de Santa Fe. Llega la pandemia del año 1918, la población de este asentamiento se ve duramente afectada, pues como el resto de la República, pero don Leo Kopp, que tiene una visión amplia, futurista, empieza a incorporar en sus trabajadores la necesidad de que se adopten unas medidas de autocuidado o autoprotección. Recorremos las lomas de La Perseverancia mientras el alcalde Giraldo recuerda que fue la pandemia casi que su mito fundacional. Las casas ya tenían letrinas y los obreros mejor calidad de vida. La gripa española obligó a la ciudad a pensar en hogares más asépticos. Y los predios como tal eran unas construcciones relativamente amplias, lo cual permitía, digamos, que se pudieran construir letrinas, unos sistemas, digamos, de cuidado personal lo suficientemente generosos y adecuados para ese momento, de tal manera que las personas pudieran, repito, mantener esas medidas de autoprotección. Luis Hernando Cruz tiene 84 años de vida y da fe de ello. Desde estas lomas del barrio obrero espera con ansias la vacuna que ya llega. Y por ejemplo lo que yo digo ahorita, si me llaman a vacunar, yo ahí mismo me voy y me voy a vacunar. Yo no me pongo misterio que porque la vacuna, no, yo prefiero vivir. Sí. Lo ocurrido en Bogotá después de la pandemia de 1918 fue clave para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El país, con sus dificultades o escaseces de siempre, mejoró su higiene a las bravas. La gran enseñanza que dejó la gripa española de 1918 fue que era necesario trabajar en temas como la pobreza, en temas como la calidad del agua, en ese tipo de aspectos que se llamaban higiene pública. José Ángel López tiene 60 años, 4 hijos y la angustia del dinero que escasea desde que llegó la pandemia. Trabaja en este puesto sencillo del Cerro de Guadalupe, muy cerca de esos asentamientos de antaño donde murieron tantos. La pandemia los cogió, los dejó por la mitad del camino y ahí esperar que los chulos o los perros se los comieran porque ¿quién los recogía? Por fortuna, dice, la estatua de la Virgen de la Inmaculada no fue testigo de eso que pasaba porque solo vino a ser construida en 1946. Más allá de sus cálculos religiosos, don José sabe que ser colombiano es también anticipar que aquí las tragedias suelen repetirse y por eso espera que en las pestes venideras nuestros gobiernos no solo nos encuarentenen o negocien vacunas extranjeras, sino que, ojalá, podamos producirlas. Juan David Laverde, Noticias Caracol.